Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra 13ª sesión, la sesión número 13 de nuestro entrenamiento de programación orientada a objetos. En esta sesión, bueno, pues prácticamente vamos al tema de lo que son las clases y miembros estáticos. Realmente cuando nosotros impartimos entrenamiento, bueno, cuando imparto entrenamiento de introducción a la programación con C#, por ejemplo, eh, los miembros que más utilizo son miembros estáticos. Los miembros estáticos se parecen mucho a los tradicionales que manejábamos por ahí. Yo recuerdo en un Turbo Pascal, por ejemplo, donde declaras una variable y puede ser utilizada. Es más o menos similar, o sea, no tienes que crear instancias de las clases para poder utilizarlos, etcétera. Entonces se presta mucho en el proceso de aprendizaje. Esto es cuando el alumno no sabe qué cosa es un objeto, no sabe qué es una clase y sin embargo le tienes que enseñar la sintaxis del lenguaje C#, que es un lenguaje orientado a objetos. Bueno, pues le describes rápidamente lo que es una clase y empiezas a crear métodos, empiezas a crear miembros, pero sin la necesidad de que tengas que instanciar y de hablar de constructores, destructores, etcétera, sino enfocándote simplemente en la sintaxis. Entonces, los miembros estáticos se prestan mucho para este tipo de enseñanza, ¿no? Y bueno, oficialmente vamos a ver hoy el módulo 11, clases y miembros estáticos. ¿Qué cosa es eso? Aunque ustedes ya lo conocen, ya tienen idea de lo que son, pero bueno, también nosotros vamos a verlo aquí de manera oficial. Clases y miembros estáticos. ¿Qué podemos decir de las clases y miembros estáticos? Bueno, podemos decir que una clase estática es básicamente igual que una clase de instancia. Esto es, las clases no estáticas también se le conocen como clases de instancia o no estáticas. La diferencia principal entre una clase estática y una clase no estática, esto es una clase de instancia, es que no se pueden crear instancias de una clase estática. Esa es la diferencia principal, entre otras que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Pero no nada más hay clases estáticas, también hay miembros estáticos. Un miembro estático de la clase es una propiedad, un método o un campo que comparten todas las instancias de la clase. En otras palabras, que yo puedo tener un miembro estático en una clase. Primero, tengo una clase. Luego, dentro de la clase, le declaro un miembro estático. Ese miembro estático lo va a poder ver cualquier código que cree una instancia de mi clase con un miembro estático. Esto pudiera confundir en el sentido de que dices, por un lado, que la clase estática no puede ser instanciada. Lo que pasa es que ahora en el punto de miembros estáticos, un miembro estático puede estar dentro de una clase estática o un miembro estático puede estar dentro de una clase no estática. Entonces, cuando hablo de que un miembro estático puede ser compartido por diferentes instancias de la misma clase, me refiero precisamente a una clase no estática que tiene miembros estáticos. Parece juego de palabras, pero es más sencillo de lo que parece, ¿no? En otras palabras, dado que estos miembros estáticos se comparten, lenguajes como Visual Basic los denominan, en lugar de denominarlos estáticos, lo denominan de una forma correcta, que es la de miembros compartidos, shared. ¿Sí? Entonces me gusta más ese término de shared, porque realmente refleja que son miembros compartidos, ¿no? A diferencia de estático, que bueno, me dice algo que no cambia o más o menos así, pero no me da exactamente una guía de lo que realmente hace un miembro estático. ¿Correcto? Entonces, bueno, esa es otra forma de cómo se le conoce a los miembros estáticos, como miembros compartidos. ¿Sí? Si en C# se utiliza static, en Visual Basic se utiliza shared. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, para declarar una clase o un miembro estático, simplemente utilizamos la palabra clave static. ¿Correcto? Entonces, static antes de class para declarar una clase estática o static antes de la declaración o del nombre de la variable o campo o propiedad o método, por ejemplo, ¿no? Entonces, static es la palabra utilizada para este tema.
Muy bien, eso es en general acerca de de las clases y miembros estáticos. Y bueno, como siempre, no hay mejor que demostrarlo, ¿verdad? Vamos a demostrar precisamente el uso, las clases y miembros estáticos. Entonces, para eso, pues déjeme compartir mi escritorio. Déjeme ver si ya está todo listo. Le digo aquí entonces compartir mi escritorio. Déjeme por acá está, aquí está. En este momento, bueno, Live Meeting empieza a compartir el escritorio, llega un momento de pausa en que se hace el cambio, ustedes van a ver una pantalla gris y cuando ya puedan ustedes recibir la imagen, recuerden entonces, es momento de que me hagan ahí alguna notificación. En el momento que ya vean mi escritorio, perfecto, perfecto, muchas gracias, Adriana, Armando, Samuel, correcto, muchas gracias. Vamos entonces, lo típico, a lanzar Visual Studio. Vamos a ver qué tan rápido es ahora. De hecho, yo creo que ya voy a formatear mi equipo de pruebas porque ustedes como desarrolladores se darán cuenta, le montamos, le quitamos, le ponemos, desinstalamos, hacemos y llega un momento en que, ¿sabes qué? Mejor formateala para que otra vez tenga un buen rendimiento, ¿no? Entonces creo que ya le va a tocar a mi equipo de demostraciones hacerle un formateo. Perfecto. Vamos entonces a ejemplificar creando la típica aplicación de consola. Las aplicaciones de consola pues realmente se prestan mucho para este tipo de demostraciones, sobre todo porque no tiene mucho código como sería una aplicación Windows o una aplicación web, por ejemplo, ¿no? Entonces es más transparente, es más limpia. Entonces estamos en el módulo 11, le voy a dar aquí OK y trabajamos sobre nuestra aplicación de consola. En lo que se va creando en nuestro proyecto, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, una clase estática es básicamente igual que una clase no estática, eso ya lo comentamos, ¿no? Una clase no estática también se le conoce como clase de instancia, ¿sí? Entonces, clases estáticas y clases de instancia. Pero existe una diferencia, como lo mencionamos. La diferencia es que no se pueden crear instancias de una clase estática. En otras palabras, no podemos utilizar la palabra clave new para crear una variable, ¿verdad?, del tipo de la clase que estamos creando como estática. También mencionamos que las clases estáticas se declaran mediante la incorporación de la palabra clave static antes de la palabra clave class. El modificador static puede utilizarse con clases, campos, métodos, propiedades, operadores, eventos y constructores. Sin embargo, no se puede utilizar con indizadores, ni destructores, ni tipos que no sean clases. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ejemplifiquemos aquí con lo siguiente. Le voy a decir agregar una nueva clase. Vamos a empezar por nuestra clase 1 y si yo quiero que esta clase sea estática, simplemente le digo static class 1, ¿correcto? Entonces con esto prácticamente yo ya tengo una clase estática, ¿sí? Yo, por ejemplo, con las clases estáticas, lo que comentábamos, no puedo crear instancias de ella. Si yo trato de hacer un class 1, por ejemplo, C1 igual a new, vean cómo no me aparece, o sea, ¿qué pasa? No aparece class 1. ¿Por qué? Porque no puedo crear instancias de clase 1. Ah, pero yo soy necio y le digo que quiero una clase 1, ¿no? Entonces, pues vamos a ver aquí qué dice. Pues dice que no puedo crear una instancia de una clase estática, ¿correcto? Pero luego me marca errores que ya están solucionados. Entonces voy a compilar y voy a asegurarme, ¿verdad? Entonces no puedo declarar primero variables de un tipo estático, ¿sí? Esto no se puede, o sea, no puedes crear una variable de un tipo estático.
¿sí? Y definitivamente no puedes hacerlo porque ¿qué valor le vas a asignar si no te permite crear instancias? Entonces, como que esta declaración pierde sentido. ¿Para qué lo haces si no le vas a poder asignar ningún valor? ¿Correcto? Y bueno, esto pues no se puede. ¿Sí? Entonces, no se pueden crear instancias de las clases. Esa es la diferencia principal. ¿Y para qué sirven entonces las clases estáticas? Bueno, las clases estáticas se pueden utilizar como contenedores para grupos de métodos que solo funcionen con parámetros de entrada y que no tengan que obtener ni almacenar campos de instancia. Esto es, si ustedes tienen un método que realiza algo sin que tenga necesidad de buscar la información, o más que buscar, más bien, si no tiene necesidad de tomar el valor de alguna variable, o si no tiene necesidad de almacenar el valor en alguna otra variable de clase, por ejemplo, si ese es el caso, entonces, pues no tiene, más bien, entonces lo ideal sería crear una clase estática, ¿sí? Esto es, nosotros podemos encontrar en el class library de .NET varias clases estáticas. Por ejemplo, el que hemos utilizado mucho, system.console. System.console tiene, bueno, tiene un método, por ejemplo, WriteLine. WriteLine, ¿qué necesita? WriteLine solamente necesita un mensaje, por ejemplo, presione Enter para continuar, por ejemplo, ¿no? Continuar. Eso es lo que hace mi método aquí, WriteLine, escribir un mensaje, ¿no? Yo le estoy pasando aquí un valor, ¿sí? WriteLine no va a tomar el valor de ningún lado. WriteLine tampoco va a almacenar el valor en ningún lado. Entonces, es candidato a ser un método estático, ¿correcto? Entonces, si ustedes tienen métodos que solamente aceptan parámetros y realizan acciones, ya sea para devolver valor o no devolver, pero no almacenan por ningún lado el resultado, entonces es un candidato ideal para un método estático, un método o un miembro estático, ¿no? Otro ejemplo, pudiéramos tener nosotros la clase mat. La clase mat, por ejemplo, me permite acceder, por ejemplo, puedo tener el valor absoluto de un número, vamos a poner aquí -5, nuevamente mat, ¿verdad? Mat, con su método abs, valor absoluto, solamente recibe un dato, pero no tiene necesidad de tomar la información de ningún lado, ni tampoco almacenarla en algún lado. Entonces es candidato para que sea un miembro estático, ¿correcto? Entonces la regla es, tienen un método estático, tienen un método que reciba datos, pero que no los tenga que obtener de alguna otra parte, ni de almacenar tampoco datos en alguna otra parte. Si tienen así un miembro o un grupo de miembros de ese tipo, entonces la recomendación es que los vuelvan estáticos, ¿sí? O sea, son ideales a convertirse en estáticos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces es alguno de los ejemplos. De igual forma, yo no pudiera declarar aquí una variable, por ejemplo, system punto console C, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Si nosotros tratamos aquí de compilar, ¿sí? Dice que no puedes crear una variable de un tipo estático, ¿no? O sea, lo mismo que teníamos con nuestro class 1. Mucho menos pudiera yo hacerlo con mat, ¿verdad? Porque también es estático. Vuelvo a compilar y aquí dice, no puedes declarar una variable de un tipo estático. O sea, no se permite. ¿Ok? Eso nos va dando la pauta de que, por ejemplo, si no puedo crear instancias de un tipo estático, entonces, ¿cómo consumo sus miembros, no? O sea, no puedo crear una instancia, entonces, ¿cómo le hago para consumir los miembros? Es parte de la sintaxis que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero antes, una clase estática es cargada
la primera vez que se hace referencia a ella. ¿Sí? Mientras no hago referencia a una clase estática, pues simplemente no se carga, ¿no? El constructor se ejecuta antes de que se haga referencia a algún miembro de la clase. Esto es, antes de que yo pueda hacer referencia a un miembro de la clase, el constructor de la clase estática se ejecuta. ¿Sí? Y ahí se inicializan las variables a nivel de clase que también sean estáticas. Recuerden la función de los constructores que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, en algún momento, no sabemos cuándo, lo único que sabemos es que antes de que se haga referencia a un miembro estático, el constructor se dispara, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ejecuta un constructor estático? Una sola vez y permanece ahí, o sea, creada o disponible, cargada la clase durante todo el tiempo de que dure nuestra aplicación ejecutándose. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Yo tengo aquí esto que ya vimos que no funciona. Vamos a ver aquí nuestra clase. Yo tengo aquí nuestra clase 1, por ejemplo. Y déjenme aquí, por ejemplo, voy a declarar aquí un constructor estático, ¿verdad? Sí, los constructores estáticos, bueno, son igual que los normales, solo que reciben antes la palabra static y eso lo vuelve estático, ¿correcto? Bien, yo aquí vamos a suponer console.writeLine para darnos cuenta. Vamos a suponer ejecutando el constructor, ¿correcto? Entonces aquí estamos ejecutando el constructor. Listo, ahí está. ¿Cuándo se va a ejecutar cuándo se va a ver el mensaje? Pues cuando se instancie la clase 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, para comprobar si realmente es cierto lo que decimos de que siempre se ejecuta una sola vez y justo antes, sí, o sea, bueno, no tanto como justo antes, más bien es seguro que antes de que accedamos al primer miembro de una clase estática, o sea, la primera vez que accedamos a un miembro estático, seguro, ya se ejecutó el constructor. ¿Correcto? Entonces yo, por ejemplo, aquí igual, yo puedo declarar un miembro estático con la palabra static, como mencionábamos anteriormente. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, número. Y aquí le digo get, le digo set, por ejemplo. Ya tengo ahí un miembro estático. ¿Sí? Un miembro estático simplemente que almacena un número. ¿Ok? Oh, ahí está. Puedo yo declarar aquí otro miembro estático. Vamos a suponer aquí static. Le vamos a decir, le voy a decir aquí int. Otro número, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí está get y set. Perfecto. Entonces ahí tenemos ejemplo de miembros estáticos. Lo que decíamos aquí, lo que queremos comprobar, ¿verdad? Voy a irme aquí al método main, por ejemplo. Voy a ponerle aquí un readline, console.readline, aquí para que haga una pausa. Correcto. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí en este momento, bueno, para que nosotros podamos, lo que decíamos, ¿no? Dado que no puedo instanciar, o sea, no se puede instanciar una clase estática, en este caso como la que tenemos, entonces, ¿cómo es que puedo acceder a sus miembros? Recuerden que los miembros de instancia, también, por cierto, se le conocen los miembros estáticos también se les conocen como miembros de clase, ¿sí? O sea, porque viven en la clase. Como viven en la clase, pues es tan sencillo como que nosotros le digamos aquí class 1, por ejemplo, número, ¿sí? Y, por ejemplo, quiero asignarle un 20. Ahí estoy accediendo al primer miembro, ¿correcto? Luego vamos a suponer que quiero, por ejemplo, mandar a la consola console.writeLine y le voy a decir aquí console.writeLine y le voy a decir que quiero mandar a escribir clase 1 otro número, ¿no? ¿Correcto? Entonces recordemos nosotros que otro número es un miembro estático, ¿verdad? Aquí está, que no le estoy asignando ningún valor, pero que se inicializa justo antes de invocar al constructor.
¿sí? De hecho, si vemos el código en SIL, se integra con el constructor, el compilador lo hace, ¿no? Pero es justo antes de que se ejecuten las instrucciones dentro del constructor, lo podemos ver de esa forma, ¿sí? Entonces vamos a ver este asunto y vamos a comprobar si realmente se lanza una sola vez o varias veces, ¿no? Lo que voy a hacer en este momento es aquí poner un punto de ruptura y voy a ejecutar mi aplicación. Vamos a ver qué sucede. Vean cómo en este momento la clase estática no se ha cargado en memoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Pues no ha aparecido el mensaje. Le voy a dar Enter y vamos a ver qué sucede. Entonces aquí vean lo que sucedió. Se asignó el valor, por ejemplo, aquí del número, el 20, y antes de que sucediera eso, se ejecutó el constructor estático, ¿sí? Y ahí es donde aparece nuestro mensaje, ejecutando el constructor, aquí, ¿correcto? Aquí en este momento. Ahora, si nos damos cuenta, después yo accedí a otro miembro de la clase para imprimir su valor. En este momento ya no se ejecutó porque si se hubiera ejecutado aparecería dos veces este mensaje. ¿Sí? Entonces simplemente ya se obtuvo el valor. Pero ¿quién le puso un 0? El 0 se asignó justo antes de invocarse el código del constructor. ¿Y quién lo hizo? Bueno, pues el compilador generó el código correspondiente. ¿Correcto? Entonces con esto pues prácticamente estamos viendo el uso de las clases y la forma en que los constructores se procesan en una clase estática. ¿Qué otras características tienen las clases estáticas? Bueno, de entrada, una clase estática como esta, si aquí yo tengo una clase estática, no puede tener más que miembros estáticos. En otras palabras, no puedo tener aquí miembros de instancia. ¿Cuál sería un ejemplo de un miembro de instancia? Un miembro de instancia es el que no tiene la palabra estática. Vamos a suponer aquí numInt tercer, vamos a suponer aquí tercer número. ¿Sí? Entonces lo mismo, o sea, es similar, solo que en este caso pues no tiene la palabra static, ¿verdad? O sea, tiene el tipo, tiene el nombre, su get y su set, ¿no? Veamos qué nos dice. Dice, bueno, primero voy a detenerlo, ¿no? Para que no me muestre error de ejecución. Déjeme aquí entonces compilar. Y lo que tenemos es lo que comentaba yo. Aquí lo siguiente. Bueno, déjenme aquí bajar. ¿Sí? No se pueden declarar miembros de instancia en clases estáticas, ¿correcto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Bueno, la palabra static, si ustedes recuerdan, pues sirve para definir clases estáticas o miembros estáticos. Bueno, yo puedo tener clases sin la palabra static y que puedan tener miembros estáticos, también se puede. ¿Cuál es la idea de ponerle static a mi clase? Simplemente de que el compilador verifique que mi clase no tenga miembros de instancia, que solamente tenga miembros estáticos. Esto es lo que decíamos. Si ustedes tienen métodos que solamente procesen datos, pero que no tengan que recuperarlos de alguna parte ni almacenarlos, entonces son candidatos a ser miembros estáticos. Y entonces métanlos a una clase. Pero si quieren garantizar que todo lo que se contiene en la clase sea estático para cumplir las buenas prácticas, entonces pónganle la palabra static. Y eso les va a ayudar. ¿Por qué? Porque el compilador nos va a evitar ponerle miembros de instancia. Esto es tener una mezcla de estáticos con instancia, ¿no? Aunque es posible, pero bueno, si tu intención es que solamente tengas puros miembros estáticos y para que no cometas algún error, alguna equivocación, ponle la palabra estática a la clase y con eso te garantiza que no te va a dejar meter miembros de instancia. ¿Correcto? Entonces, una clase estática solo contiene miembros estáticos. ¿Qué más características? Bueno, ya vimos, no se pueden crear instancias. Eso ya lo vimos, ¿no?
Luego por acá, alguien nos preguntaba acerca de los modificadores Sealed, ¿sí? Déjeme aquí detener, se está ejecutando, no, no está ejecutando, ok, correcto. Entonces, esto no es posible, ¿no? Entonces, esto, déjeme, modifiquemos, aquí lo borramos, ahí está, otra vez, compilando, todo compila bien, perfecto. Les comentaba yo, no puedo yo tener, por ejemplo, una clase estática, o sea, por ejemplo, aquí yo tengo mi clase estática, ¿verdad? Una clase estática se considera como una clase sellada, ¿sí? El término que se utiliza, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que se entienda, por ejemplo, aquí, yo puedo tener aquí una clase, por ejemplo, sealer, ¿sí? Esta es una clase sealer, ¿no? Yo tengo aquí class demo 1, dos puntos, demo, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Entonces, déjeme aquí compilar, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, yo quiero proteger mi clase demo para que nadie la pueda heredar, ¿correcto? ¿Cómo la sello? ¿Cómo la cierro? ¿Cómo evito que la hereden? Simplemente le pongo la palabra sealed. Y al ponerle sealed, ¿qué sucede? Que ya no puedo heredar. Lo vamos a ver de manera formal más adelante, pero me anticipo para ejemplificar. Y aprovecho de que alguien ya lo preguntó en la sesión pasada, ¿no? Ese es el modificador sealed. ¿Sí? ¿Qué hace? Sella una clase. Y al sellarla, no puedo heredar de ella. ¿Ok? Entonces, esto es muy similar a las clases estáticas. Déjeme aquí volver a compilar. Aquí compilo, todo compila bien. Déjeme agregar otra nueva clase para ejemplificar este asunto. Clase 2. Y ahora le voy a decir que clase 2 hereda de... Vean, inclusive aquí no me aparece, ¿verdad? Clase 1, ¿no? Vamos a ver aquí, le voy a decir construir. Y lo mismo, vean, la clase 2 no puede derivar de una clase estática. Entonces, en otras palabras, las clases estáticas se consideran como de tipo sellado, de tipo sealer. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden heredar. No se pueden heredar las clases estáticas. ¿Qué más? Bueno, obvio, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena comentarlo nuevamente. Recuerden que una clase estática no puede tener miembros de instancia. En consecuencia, no puede tener un constructor de instancia. Esto es, si yo pongo aquí lo siguiente, class 1, este es un constructor de instancia. Veamos aquí qué dice. Déjenme a ver, aquí compilamos. Y bueno, pues aquí tenemos el error, ¿no? ¿Sí? Las clases estáticas no pueden tener constructores de instancia. Entonces, esta es otra característica de las clases estáticas, que no pueden tener constructores de instancia. Entonces, con esto, vamos a ver, resolvemos el primer problema. Y luego aquí resolvemos el siguiente problema, ¿verdad? Que no puedo heredar de clases estáticas. ¿Por qué? Porque se comportan como sealed, como selladas. ¿Qué más tenemos? Veamos. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo aquí una clase 2. Vamos a suponer que tengo yo aquí una clase 2. Y le pongo static, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner aquí construir. Y, por ejemplo, déjenme agregar aquí una clase 3, por ejemplo. Yo aquí tengo una clase 3, esta es una clase normal, ¿verdad? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí mi clase 2, le puedo decir hereda de la clase 3. Y ahí está, ¿no? O sea, así está. Listo, dice que no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si mi clase es estática? O sea, static class 2. Entonces aquí vuelvo a construir y dice que la clase
¿verdad? La clase estática no puede derivar de otras clases, solamente de object, ¿correcto? Como aquí lo menciona. Entonces, no puedo derivar de esa clase. Las clases estáticas deben derivar de object únicamente. Entonces, esa es otra característica de las clases estáticas, ¿verdad? Bien, lo que mencionábamos entonces, la ventaja de utilizar una clase estática, déjenme aquí quitar este error para que todo compile nuevamente. Sí, aquí tenemos nuestra clase. La ventaja que tenemos entonces con las clases estáticas es que al agregarle la palabra static, ¿verdad? El compilador puede comprobar que no se agregue accidentalmente ningún miembro de instancia. Entonces el compilador garantiza que no se puedan crear instancias de esa clase. Es otra forma, fíjense, si recuerdan del patrón singletón, espero que lo tengan presente. Bueno, a través de las clases estáticas tenemos otra forma de implementar el patrón singletón desde el punto de vista de que no se pueden crear instancias de clases estáticas. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, eso es por un lado las clases. ¿Qué hay más acerca de los miembros? Ya vimos aquí que simplemente le agrego la palabra static, ¿no? Bueno, una clase no estática, ¿sí? Una clase no estática puede contener métodos, campos, propiedades o eventos estáticos. El miembro estático es invocable en una clase incluso si no se ha creado ninguna instancia de dicha clase. Por ejemplo, aquí, vean, yo aquí ya lo estoy invocando, ¿sí? No he creado una instancia de clase 1 y ya lo estoy utilizando, ¿correcto? Entonces, es eso, ¿no? El nombre de la clase, por ejemplo, y no el nombre de la instancia, es el que nos da el acceso al miembro estático, como lo vemos acá. Class 1. Pero bueno, yo puedo tener aquí, déjenme ejemplificar de otra forma. Vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, vamos a suponer aquí una clase. La que sigue, clase 4. Clase 4 puede tener miembros estáticos, como los que teníamos aquí. Sí, recuerden, aquí tenemos este código. Sí, esto lo podemos tener aquí en esta parte. Oh, déjenme copiar, no copié bien. Copy. Paste. Ahí está, ¿no? O sea, vamos a tratar de compilar. Y vemos que una clase no estática puede contener miembros estáticos. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros utilizamos, e incluso puede tener miembros no estáticos. Entonces, aquí, por ejemplo, int, tercer número, por ejemplo, vamos a llamarle aquí get, set, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo yo aquí un miembro no estático y dos miembros estáticos. ¿Correcto? Entonces, estos elementos, por ejemplo, los miembros estáticos, yo aquí si tengo mi clase 4, class 4 C4 igual a un new, por ejemplo, class 4. Aquí estoy creando una instancia de la clase. ¿Por qué me permitió instanciarla? Ah, lo que pasa es que tu clase 4 no es una clase estática. Tu clase 4 tiene miembros estáticos y miembros de instancia, pero ella no es una clase estática, en consecuencia, sí se puede instanciar. ¿Correcto? Para referirnos a los miembros estáticos, nos referimos a través de el nombre de la clase. Class 4, por ejemplo, punto, y vean aquí aparecen los dos elementos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, número igual con 20. Pero para referirnos a miembros de instancia, este es un miembro de instancia, solo vive en la instancia correspondiente.
¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, para hacer referencia a los miembros de instancia, vean cómo nada más está disponible el tercer número. No están disponibles ni número ni otro número, solamente están los miembros de instancia, los que viven en la instancia. ¿Correcto? Entonces aquí le puedo decir lo siguiente, y ahí está, ¿no? ¿Sí? En el caso de la clase, vean aquí lo mismo, no aparece el miembro de instancia, esto es el tercer número, solamente aparecen los de estáticos, los miembros estáticos. ¿Sí? Entonces, los miembros estáticos se acceden a través del nombre de la clase. Los miembros no estáticos se acceden a través de la instancia correspondiente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, yo pudiera tener aquí un método, vámonos a clase 4, yo pudiera tener aquí un método, si public, suma, por ejemplo, ¿no? Y que me devuelva, un entero, public suma es un entero, y lo único que haga es, por ejemplo, return, número, por ejemplo, más otro número, de esta forma, ¿no? Entonces yo puedo tener esto, y yo aquí, por ejemplo, puedo tener int, por ejemplo, x igual a c4 punto suma, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? E igualmente yo pudiera tener, una instancia, por ejemplo, C4A, de la clase 4, clase 4, C4A igual a una nueva instancia de clase 4, ¿correcto? Yo pudiera decirle, por ejemplo, aquí, decirle, por ejemplo, lo mismo, aquí decirle, int y igual a C4 punto suma. Y realmente voy a obtener el mismo resultado, por ejemplo. Vamos a suponer, dejen para hacerlo más interesante, vamos a ponerle aquí, tercer número, ¿sí? Entonces, este es uno de instancia, entonces me va a regresar la suma del número más el tercer número, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí le digo que el número vale 20 y tercer número vale 3 y dejo en X la suma. Creo una nueva instancia. Tengo ahora, aquí, déjenme, le vamos a poner C4A, punto tercer número, y le vamos a decir que vale 5, por ejemplo, ¿no? Y entonces le digo que deje en Y la suma de C4A. Vamos a ver qué sucede. Aquí vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y entonces aquí, por ejemplo, en Y me está dejando un 25 y aquí me está dejando un 23. ¿Qué está pasando? Que ambas instancias, esta es una instancia distinta a esta otra instancia, están compartiendo al número, ¿sí? Aquí es 20 más 3 y lo que me da 23. Y aquí en esta están compartiendo precisamente igual al 20, ¿verdad? Más el tercer número que vale 5 y entonces me da 25. Es lo que les comentaba, entonces, que tenemos aquí que los miembros estáticos se comparten. ¿Entre quién? Entre todas las instancias. Si yo vuelvo a crear una nueva instancia de la clase 4, esa instancia va a tener sus propios miembros. Por ejemplo, aquí tiene un miembro X, por ejemplo, bueno, más bien obtuvo el resultado de XY, pero en base a un tercer número. Ese tercer número, aquí, por ejemplo, vamos a suponer, aquí tengo C4. Miren, el tercer número vale 5, ¿verdad? Y aquí sus miembros estáticos, 20 y 0, ¿sí? Entonces, 5, 20 y 0, ¿no? Es lo que tiene. Y en este caso, el C4 tiene el 3, 20 y 0. O sea, se comparten los miembros estáticos, es lo que quiero
recalcar, ¿correcto? Por eso se le conoce como miembros compartidos, shared. Bueno, entonces aquí continuamos. Bien, entonces es lo que tenemos. ¿Qué más podemos decir? Es, em, es más habitual muchas veces declarar una clase como no estática. O sea, déjenme aquí terminar esta aplicación. En este caso tenemos una clase no estática, ¿verdad? Con algunos miembros estáticos, ¿sí? A declarar toda una clase como estática, pero mucho va a depender del uso que estemos haciendo de nuestra clase, ¿no? La idea también es que nosotros podríamos encapsular todos nuestros miembros estáticos en una clase estática. Y bueno, cuando de repente utilicemos más miembros de instancia y solo uno o dos miembros estáticos, entonces probablemente me convenga crear una clase de instancia y mezclarle ahí miembros estáticos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es esto de lo que tenemos. En lo que mencionábamos también, los miembros estáticos se inicializan antes de obtener acceso al miembro estático por primera vez. Lo que decíamos ahí en el caso del otro número, este otro número se inicializa antes de que se ejecutara el constructor de una clase estática, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos nuestra clase estática y este otro número se inicializa antes de que se ejecute el código del constructor, de lo que mostrábamos anteriormente. Si nosotros tenemos una clase que tiene elementos estáticos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? O sea, yo tengo aquí, tiene miembros estáticos y tiene miembros de instancia. Si es el caso, yo pudiera crear aquí un constructor estático, por ejemplo, static class 4, por ejemplo, ¿no? Y aquí en el static class 4, vamos a ver aquí que, bueno, déjenme detener, debug, stop, déjenme compilar. Ok, aquí en mi constructor yo pudiera decirle, por ejemplo, que otro número, por decir algo, otro número es igual a 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto, la idea de los constructores estáticos es para inicializar miembros estáticos, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de los constructores. Déjenme aquí compilar. Ahí está, ¿no? Entonces, como en esta clase yo tengo miembros estáticos y miembros de instancia, entonces también se vale tener un constructor, perdón, no estático. ¿Y cuál es la idea de los constructores no estáticos? Inicializar los miembros no estáticos, precisamente, ¿no? En este caso, tercer número. Tercer número es igual a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la intención de los miembros de instancia, ¿verdad? Los constructores de instancia. Y bueno, aquí el problema que sucede aquí es que como estaba yo creando en un ejemplo anterior, ¿verdad? Y no le puse la palabra public, recuerden, ¿sí? Entonces se vuelve privado. Entonces, como para recordar lo que veíamos de los modificadores de acceso. Entonces aquí ya tenemos. Esto es lo que se puede hacer. Si quiero inicializar miembros estáticos, créate un constructor estático. Esa sería la recomendación. ¿Qué más podemos decir entonces? Bueno, una llamada a un método estático genera simplemente una instrucción call, ¿sí? Esto es que llamar a un método estático pudiera resultar un tanto más eficiente que llamar a un método no estático. Ah, caray, ¿cómo es el asunto de que los métodos estáticos y no estáticos? Bueno, de entrada, antes de ver eso, quiero mencionarles otra cosa. Por ejemplo, yo estoy aquí en una clase. Tiene miembros estáticos, ¿verdad? Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo un método suma, ¿sí? Yo también puedo tener métodos estáticos. Por ejemplo, static
por ejemplo, int suma 2. ¿Sí? Yo aquí, por ejemplo, quisiera hacer lo siguiente, retornar lo mismo. ¿Sí? Entonces, vean aquí la parte interesante. Cuando yo estoy trabajando con miembros estáticos, como por ejemplo este es un miembro estático, este miembro estático va a existir incluso si no existe una instancia de la clase. Pero si no existe una instancia de la clase, este miembro no existe tampoco. Entonces, cuando se ejecute este método, no hay garantía de que este miembro exista. En consecuencia, un miembro estático no puede utilizar miembros de instancia. ¿Correcto? Entonces, ¿pero cuál es la razón? Pues es que no hay garantía de que cuando se ejecute este código, este ya exista. ¿Sí? Entonces, por eso es que en un miembro estático no puedo utilizar miembros de instancia. ¿Correcto? Entonces, esto es así como para ejemplificar nuestro asunto, ¿no? Y espero que vaya quedando claro el por qué no se pueden hacer las cosas. Esa es la intención de esta sesión. Muy bien, finalmente algo relacionado con el performance, el rendimiento, vamos a tratar de hacer otro ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una clase, entonces déjenme agregar aquí una clase y voy a agregar aquí una clase 5. Ok, le toca el turno a la clase 5. Yo ya sé que puedo crear miembros no estáticos. Ok, por ejemplo voy a crear aquí un public void instancia. Llaves que abren, llaves que cierran. Es un método que hace nada, ¿verdad? Ahora quiero crear también, ya vimos que sí se puede, un public, ¿verdad? Static void estático. Es un miembro estático que hace nada igualmente, ¿no? O sea, lo estamos haciendo para no tener mucho código ahí que nos estorbe. Lo único que quiero es clase 5, ¿verdad? Que esté invocando aquí a estos, que tenga un método de instancia y un método estático, de no instancia, ¿no? O también se le conoce como de clase, ¿verdad? Es un método de clase o un miembro de clase. Entonces vámonos aquí al program. Déjeme para hacer igual, más compacto nuestro código. Déjeme aquí transformarlo en un main2 y déjeme aquí crear un main. Y en este main lo único que voy a hacer es lo siguiente. Lo único que voy a hacer es invocar. Lo único que voy a hacer es invocar aquí a nuestros métodos. Entonces el primer método sería, bueno, pero primero déjenme declarar una instancia, ¿verdad? Class 5 es class 5, C5 igual a un new class 5. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es invocar C5 punto al método de instancia. Y ahora lo que voy a hacer es class 5 punto estático. ¿Sí? ¿Cuál tendrá mayor rendimiento? ¿Cuál tendrá, cuál será más ligero de alguna manera, por decirlo de esa forma? Entonces, bueno, simplemente lo que voy a hacer aquí es compilar. Entonces, nuevamente, he creado una instancia de la clase. ¿Para qué la creé? Para poder invocar a este miembro. ¿Sí? Eso es lo que necesito hacer para utilizar sus miembros. Y sin embargo, para que yo pueda utilizar miembros de clase, basta con darle su nombre directamente. Esto se va a transformar en código en CIL, que enlace, perdón, esto no, es esto de acá. Esto se va a transformar en un call, un simple llamado a una subrutina. Y esto se va a transformar en un, perdón, esto se va a transformar en un call BIRT, ¿sí? El de instancia. Y este se va a transformar o se va a generar un código misil en un simple call,
Sí, es una llamada a un procedimiento así de sencillo. Y una llamada a un procedimiento que a su vez invoca el procedimiento correspondiente. Pero lo que tiene de adicional es que se verifica que precisamente la clase no tenga un valor nulo. Entonces, hay código que se está verificando en este método. Y aquí no hay que verificar si tiene nulo o no. Existe de manera predeterminada. Entonces, un call es suficiente, ¿no? Entonces, pero vamos a comprobarlo. Déjenme darle aquí un build. Y vámonos a nuestro desensamblador. Parece que ya está más rápido. ILDASM. Le voy a decir aquí File. Le voy a decir Open. Y vamos a donde está nuestra clase. C, Programación Orientada a Objetos. Módulo 11. Bin, Debug, M1X. Entonces, aquí tenemos nuestro assembly. Aquí está M11, aquí está nuestro program y tenemos nuestro main y main2, ¿correcto? Nos interesa el main. Vamos a ver qué sucedió. Vean, aquí está, por ejemplo, déjenme ver si lo puedo mostrar de manera simultánea. Sí, sí se va a poder. Ok, acá está. Vamos, más o menos lo estamos enlazando de esta forma. Tenemos nuestro método main y aquí tenemos, por ejemplo, la creación de la instancia. Aquí con esta instrucción, new object, class 5, ¿no? Aquí está, new object, class 5. Luego tenemos estas instrucciones que almacenan en memoria, cargan en memoria, ¿sí? Y vean cómo aquí se está invocando al método callBirt, ¿sí? Con la instancia. Este callBirt es digamos, es una instrucción que lo que hace es validar que no se tengan valores nulos para que se pueda consumir la instancia. Y vean cómo la llamada a un método estático es así de sencillo. Call y el método estático. O sea, no se pierde tiempo en estar verificando si tiene valor nulo o no tiene valor nulo, ¿no? Entonces, hay instrucciones adicionales entre el llamado a métodos estáticos en comparación a métodos de instancia. ¿Correcto? Entonces, con eso podemos ver algo relacionado con el performance, pero el rendimiento que se pueda perder a lo mejor, estamos hablando de que instancia te lleva, 100 nanosegundos y estático te lleva 90 nanosegundos, ¿no? O sea, realmente es despreciable el tiempo que tardan en que ejecute más instrucciones que esta sintaxis no utiliza. Pero si nos ponemos así muy drásticos, muy dramáticos, podemos decir que es más eficiente utilizar, más bien, es más eficiente la invocación de métodos estáticos que de métodos de instancia. ¿Correcto? Entonces, pues prácticamente es lo que tenemos acerca de los miembros y métodos estáticos. Entonces, es tiempo para regresar a nuestras diapositivas. Vamos a ver qué tenemos por acá. Siempre el cambio del escritorio a las diapositivas tarda un poquito. Entonces... tenemos aquí, bueno, vamos a ver a nuestro módulo 11, ahí estamos. Y bueno, los recursos, ¿quieren saber más acerca de las clases estáticas y sus miembros? Ahí tienen la referencia, clases estáticas y sus miembros, la guía de programación de C# y la liga MCDN Microsoft.com. Y ahí tienen para que ustedes puedan con más calma ver o investigar y leer más acerca de los estáticos, ¿no? Y si les gusta probar la eficiencia, pueden hacer pruebas contra reloj para que vean qué es más eficiente, los estáticos o los de instancia, ¿no? Y bueno, finalmente, pues vámonos a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden, por audio, los que tengan audio precisamente en estatus morado. Si no tienen preguntas, pónganse en estatus verde para que yo sepa que únicamente los que están en morado se pueden, tienen alguna duda, ¿no? Muy bien,
Aquí hay una primera pregunta, dice, ¿las clases estáticas consumen más memoria? Pues no, no más memoria, es la misma memoria que consume una de instancia. La desventaja, si lo quieres ver de esa forma, es que las estáticas existen desde el momento en que se utilizan por primera vez y desaparecen cuando finaliza la ejecución de la aplicación. A diferencia de las de instancia, que solamente existen igual cuando se invocan y cuando se destruyen, pues prácticamente ahí se destruye memoria que esté ocupando adicional, ¿no? ¿Sale? Entonces, si pudieras verlo desde un punto de vista, desde ese punto de vista de que siempre están en memoria las clases estáticas, bueno, que siempre están ocupando precisamente esa memoria, aunque no las consumas nunca, ¿no? Bueno, eso de nunca no, porque si lo consumes, aunque sea una sola vez, se carga. Pero si nunca llegas a consumir, nunca se carga esa clase. ¿Correcto? Bueno, espero haber resuelto tu pregunta. Y bueno, pues era la única pregunta que tenemos. Vamos a audio. No sé, Luis Uvalle, si tienes preguntas relacionadas con este tema. Adelante. Sí. A ver, algo que yo siempre he querido, bueno, siempre me ha llamado la atención. Así, al principio de esta charla, pusiste un ejemplo con clase estática, con la clase estática MAT, de matemáticas, ¿no? Casi para Correcto. ciertas funciones matemáticas. Pero, si mi memoria no me falla, no igualaste a nada el, ¿cómo se llama? El llamado al método de la clase MAT. Por ejemplo, raíz cuadrada, no me acuerdo cuál función pusiste, pero vamos a suponer, no sé, raíz Al cuadrada, valor ¿no? absoluto, sí, o el raíz cuadrada, Valor sí. absoluto, ok. Pusiste -3. Entonces, pues ahí debería haber, según yo, una variable entero, o doble, o float, Sí, digamos variable x, correcto. y poner x igual a system.math.absolute, ¿ok? Y tú no Correcto. lo pusiste, Sí, y no marcó error. Y yo he visto que en correcto. algunas ocasiones en códigos he visto eso. Pero ¿por qué no marca error si según yo, pues te está regresando un valor? O sea, es un método que no es void, de que te regresa un valor, y si no se está igualando, o si ese valor no se está depositando en una variable, ¿por qué no marca error? Porque no necesariamente debes de almacenar el valor devuelto. Lo pude haber puesto también en un console y no lo asigno a ninguna variable, sino simplemente hago que el console lo escriba, digamos. No lo Sí. almacene, sino que simplemente lo mande a la consola. De acuerdo, pero en el ejemplo que tú pusiste ni siquiera eso se hizo. Es Y no marcó correcto, error. sí, Y no marcó sí. error. No, no ¿Qué marcó error. pasaría ahí? Nada, Simplemente se ejecutaría, el valor se perdería y nada. es correcto. O sea, sí se perdería Es completamente. correcto, así es. O sea, no hay ningún lugar donde se esté almacenando así como para que yo lo pueda recuperar. No. Normalmente no debería de existir tipos de instrucciones de ese tipo, ¿no? Pues sí, exactamente. Ujú. Por eso me llamó la atención. Bueno, Correcto. y la segunda pregunta. Tú has comentado que hay algunas personas un poco radicales a la hora de programar que parece ser que no están de acuerdo con la existencia de elementos estáticos. Correcto. Yo en la particular, pues no conozco a nadie, pero seguramente tú conoces a a muchas más personas Sí. en esta onda de la programación que yo. Pero bueno, eh, si a esas personas no les gusta utilizar los métodos, los elementos estáticos, ¿cómo programan? Por ejemplo, para una aplicación de consola, o no hacen aplicaciones de consola, o le dan la vuelta de alguna otra manera. O sea, una cosa es que no les gusten y otra cosa es que no tengan que utilizarlo. Entonces sí los tienen que utilizar, ¿no? Los tienen que utilizar porque no hay de otra, Cuando sí. son necesarios.
Ujú. Ya. Y bueno, pero digamos, si no existiera el método estático, bueno, si no existiera el concepto de elementos estáticos, entonces, ¿cómo se mandaría llamar por ejemplo, a un elemento, bueno, no un elemento, un programa, sabiendo que necesitamos la instrucción main? Pues si no existieran miembros estáticos, pues entonces no le pondríamos estática al main. Y entonces el CLR tendría que crear una instancia de nuestra clase para que ahí Ah, pudiera ejecutar el código. ya, ya, ya. Y bueno, y por nada, por curiosidad, me imagino que esas personas son muy pocas, ¿no? Digamos dos o tres, no creo que haya más. Sí, y eran de Java, eran llaveros. ¿Ah, sí? Sí, Pero en sí, Java también existe, en Java también existe, ¿cómo se llaman? Elementos estáticos. me parece que sí. Pero es que no, su desacuerdo no era de Java o C Sharp. Su desacuerdo era de los estáticos. Oh, ya. Bueno, Sí. eso era todo por mi parte. Muy Tengo otra bien, pregunta, Luis. pero ya después, cuando acabe la grabación. Ok, correcto. Muy bien. Bueno, preguntan acá, ¿puedo sobrecargar métodos estáticos de clases estáticas? Pues de entrada, si no puedes heredar, no puedes sobrecargar, ¿correcto? Los iniciadores y los miembros estáticos se pueden implementar en un servicio Windows. Los iniciadores y los miembros estáticos se pueden implementar en un servicio Windows Communication Foundation, pero el cliente nunca los va a poder consumir. Mi pregunta sería, ¿por qué? A ver, los iniciadores y los miembros estáticos se pueden implementar en un servicio Windows Communication Foundation, pero el cliente nunca los va a poder consumir. Bueno, porque simplemente no se pueden serializar. Todo lo que se pueda serializar lo va a poder consumir el cliente, y todo aquello que no pueda ser serializado, pues no va a poder ser consumido. En otras palabras, lo que tú expongas en un servicio web, ¿sí? En otras palabras, lo que tú pongas, en lo que tú expongas en un servicio web como clase, por ejemplo, no quiere decir que todos los miembros de la clase se van a serializar y se van a ir al cliente. Solo aquellos que puedan serializarse. Y cuando de manera predeterminada no puedan serializarse, tú puedes codificar tu clase e implementarle tu método de serialización. En otras palabras, si tú quieres, puedes serializar miembros estáticos. O sea, casi todo es posible. Sí, más que todo. Muy bien. Pues creo que ya no hay preguntas. Preguntas a la 1, preguntas a las 2. Preguntas a las 3, correcto. Entonces, con esto cerramos nuestra sesión. Les agradezco su participación y nos vemos por aquí el próximo jueves. Hasta luego.